Bueno, hermano, el tema para hablar. Yo no soy el que voy a hablar, va a hablar la palabra del Señor. La computadora, como otros que están con su hoja, bien, todo. Y me anoto los versículos acá, para no estar perdiendo tiempo buscando la Biblia. Entonces, lo voy a leer. Vamos a hablar sobre lo que Dios le dice al pueblo de Israel, que iba a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Eso lo tenemos en Éxodo 19, 5 y 6. Todos conocemos la historia cuando Dios liberta a Israel, después de sus 300 años que le había dicho a Abraham que haré de ti una gran nación, pero vas a ser esclavo. Y todos sabemos cómo llegó Jacob con su familia, 70 personas, cómo Dios bendijo a través del hijo de Jacob, que fue el segundo después de Faraón. ¿Se acuerdan el nombre? ¿Se acuerdan el nombre? ¿Quién fue el segundo después de Faraón? José. José. Que los hijos lo vendieron. ¿Por qué? Porque le decían que él era el soñador. Cuando decía que había visto las espigas y se inclinaba, pero ¿qué te crees tú? Todo. Y que le mintieron al padre que un animal lo había comido, le llevó el manto con sangre y todo eso. ¿Cuánto sufrió el padre? No lo sabemos. Yo no lo sé porque no he perdido un hijo. Y más que será el amado de su esposa que él amaba. Y Dios permite que sus hijos pasen por distintas circunstancias, aunque no lo podamos entender. Pero la fe que tenía José no la entendía nadie. Pero Dios lo utilizó. ¿Quién lo compró? El capitán de la guardia. ¿Quién lo indujo a pecar? La esposa del capitán de la guardia. ¿Por qué? Porque José hacía prosperar al capitán. Lo puso su mayordomo. Todos conocemos la historia. La esposa del capitán de la guardia quería acostarse con él. Hasta le sacó la túnica. Y él dijo, ¿he de ser yo infiel a mi Señor que me ha confiado esto? ¿Y a ti? En el mundo se ríen, se burlan, fue un sonso. Pero para Dios, honró a Dios. Y honró a su patrón. ¿Dónde fue? A la cárcel. Aún en la cárcel el Señor lo usó. Y nadie pudo saber el sueño de Faraón. Dios le dio el sueño. Lo puso el segundo. ¿Y cómo fue de bendición para toda su familia? Y fue de bendición para Egipto. Lo mismo pasa con la vida nuestra como hijos de Dios. Debemos ser de bendición donde quiera que estemos. Tenemos un trabajo, debemos trabajar con responsabilidad, no para el patrón, para el Señor. Se beneficia el patrón. Y así. Entonces vemos así de que cuando Dios lo saca a este pueblo, conocemos la historia, la persecución, pasar el Mar Rojo y pasar por el desierto, la protección, la provisión, todo el Señor. Pero el Señor le da sus leyes. ¿Y qué le dice a Moisés? Bueno, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Sobre todos los pueblos
porque mía es toda la tierra. El ser humano adquiere posiciones. El ser humano que tiene plata puede comprarse hasta un país, pero la tierra no es de él, la tierra es de Dios. La tierra es de Dios. Ahora, ¿qué nos dice después? Vosotros que seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le tienes que decir al pueblo, le dijo Moisés. El pueblo de Israel tenía que obedecer porque le debían la vida a su rey, le debían la vida a su Dios, porque los libertó. Y ellos vieron todo el poder de este Dios distinto a los otros dioses que vivían ahí en Egipto, que no eran dioses. Entonces, yo soy santo, por tanto vosotros seréis santos. Ustedes son mis peces. La niña de mis ojos, dice. ¿Cuánto amó el Señor a Israel? Pero vemos así de que el Señor también, a través de Israel, iba a dar la salvación, porque nosotros, a los gentiles, porque era para el pueblo de Israel. Ahora, viendo más adelante, nosotros vamos a ver en Mateo, dice que Mateo 3, 1 y 2 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos. Seréis un reino de sacerdote, un reino. Y todos sabemos lo que es un reino, donde hay un rey que tiene la autoridad máxima, que determina y que sus súbditos tienen que obedecer. Los reinos humanos. Y el reino de Dios, que es el creador de todos los seres humanos, Él es soberano. Muchos dicen, los que no son del Señor, Dios es, primero dice, es machista. Segundo dice, es tirano. ¿Lo dicen así? Pero el que es soberano, el que tiene potestad sobre todo, sí, tiene eso, tiene ese don, tiene esa virtud o esa cualidad o ese poder de determinar la vida de las personas. Y hoy, en este tiempo, ya no están los reinos, ya no hay reino, ya no hay reyes, pero hay gente que tiene mucho poder y que determina a quién se va a matar, se le va a quitar la vida o no. Eso lo sabemos, lo vivimos. Y el mundo va en decadencia cada vez más. ¿Por qué? Porque ignoran a Dios. Y nosotros somos privilegiados de haber conocido la gracia de Dios. Que Dios se haya dignado poner su mirada sobre cada una de nuestras vidas. ¿Para qué estamos acá? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Ves la pregunta? ¿Qué siglos se ha hecho la humanidad? Y Dios prometió un medio cómo podríamos estar en contacto con Él y cómo podíamos disfrutar los beneficios que Él nos quiere dar. A Israel le dio muchos beneficios. Le dio. A su iglesia, que somos nosotros, que somos más que Israel, nosotros somos la novia, la esposa del Señor. Vivimos en pecado porque pecamos, pero tenemos que pedirle perdón al Señor porque la sangre de Jesucristo nos sigue limpiando de nuestros pecados. Tenemos la lucha contra la carne, contra el mundo, contra Satanás. Satanás nos pone pensamiento que nos hace sentir mal. Pero si yo dejo que esos pensamientos sigan trabajando, más mal voy a sufrir. Entonces tengo que pedir, Señor, quita de mí este pensamiento. Con mis 75 años, ustedes no se imaginan a veces los pensamientos que pone Satanás. No va en el límite de edad. La vista, hemos cantado, que me ha hecho recordar 50 años atrás que lo cantamos
nosotros en la congregación, con los chicos, que ahora ya no se canta eso, cantan otra cosa, me hicieron recordar ese tiempo. 3 palabritas solas. Cuida tus ojos, cuida tus oídos, cuida tu boca. ¿Y sí? Y yo le voy a contar algo. Hablándole, pasando un presupuesto a un doctor de odontología, catedrático. Lo voy a hacer cortito. Le hicimos el trabajo, estábamos haciendo el trabajo, pero él tenía un lenguaje obsceno, ordinario, bajo. Y ya dentro de todo eso, hablando ya en la confianza, le digo, doctor, ¿le puedo decir algo? ¿Le puedo decir algo? Sí. No se va a molestar, es sobre su persona. No, me dice, Adolfo, dígamelo. Yo no entiendo cómo usted, siendo docente de la Universidad de Buenos Aires, reconocida internacionalmente, que han salido grandes científicos, usted que enseña a futuros profesionales, tiene un auditorio de 100, 150, 200 alumnos. ¿Cómo es posible que de sus labios pronuncie ese lenguaje que usted tiene? ¿No se da cuenta usted que usted mismo se está denigrando? ¿Usted mismo se está desmereciendo? Sus alumnos ya no lo van a tratar a usted como el doctor, el profesor. Usted le van a decir seguro, che doc, hay una diferencia entre el alumno y el docente. Me dice, tiene razón. Oye, es mi costumbre. Sí, es cierto. O nos acostumbramos a lo bueno o nos acostumbramos a lo malo. Y yo le dije, yo también decía malas palabras. Pero desde que conocí la verdad en el Señor Jesucristo, y ya me está hablando, sí, tengo que decírselo. Yo le hablé y testifiqué. Y después le dije, ¿sabe por qué él te lo dice? Porque usted antes de hablar no piensa. Da larga la palabra. Sin darse cuenta si hace daño, si no hace daño, pero hace daño. Usted mismo se hace daño. No piensa. Antes de hablar, piense. Y un día me dice, me acordé de usted. Bien, le digo, para bueno o para mal. No, para bien. Me iba a largar una sarta, así digo, una sarta, y me acordé. Gracias. Bueno, uno puede ser de bendición en cosas simples, así. Cuando yo le dije eso, su esposa, yo ni la conocía, pero él ya le había hablado de mí. Adolfo, dígale otra vez, que yo estoy cansada de decírselo. Entonces, somos de bendición para otro. Israel ha sido de bendición, porque la salvación viene de los judíos, ¿no es cierto? El Señor Jesús es judío. Y por él estamos nosotros acá, otro grupo de hermanos en otro lugar, otro en otro lugar. Somos una familia. Obviamente la familia. Somos una familia. Con virtudes, con defectos, pero tenemos un solo Señor, tenemos un solo Salvador, tenemos una misma fe, tenemos una misma esperanza, tenemos una fortaleza, tenemos seguridad, tenemos gozo. ¿Cuántos beneficios que tenemos en el Señor? Y a veces no lo valoramos. Cada vez que leemos la palabra del Señor, nos estamos alimentando, aunque no la entendamos. Cuando yo era joven, que le contaba a otro, y tenía que predicar al aire libre, que edad tenía 25 años, ¿no?
al aire libre. José León Suárez Rivadavia, en Liniers. ¿Ustedes saben lo que era? 5 minutos. Rápido. Temblaba. Transpiraba. Transpiraba. Y un hermano muy querido que está con el Señor, así de grande, alto, era su inspector, conoció al Señor y dejó a la policía porque él estaba en drogadicción y prostitución. Ya estaba cansado, dice. Entonces, dice, no sos el único, me dice. A mí me pasa lo mismo. Yo también tiemblo, me dice. ¿Por qué? Porque estamos hablando la verdad y la verdad duele a la persona que no es del Señor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad nos da seguridad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que testificar. Dar nuestro testimonio. ¿Qué hacían cuando el Señor curaba? Anunciaban a los otros. ¿Qué hizo el ciego? Parece que ya me fui de tema, ¿no? ¿Qué hizo el ciego de nacimiento? Que todos le consultan que esto, que qué te hizo. Sí, hizo, no, me puso. Yo lo único que sé es que antes no veía y ahora veo. Antes, hermanos, nosotros no entendíamos las cosas espirituales del Señor. Antes vivíamos una religión, nos postrábamos ante una estatua, una imagen, póngale el nombre que quiera, la besábamos. Pero yo decía, no habla, no camina, no conocía la Biblia. Que lo dice todo en la Biblia. Antes el pueblo de Israel no conocía lo que era Abraham, Isaac, Jacob. Sí, te transmití. Pero vivían las costumbres de los egipcios. ¿Sí? Y Dios, a su tiempo, Él se da su tiempo y sabe por qué. Y no somos quien para decirle no lo haga, porque Él es el soberano de todo. Entonces, reyes y sacerdotes. Ya lo dije. Cuando el Señor Jesús empieza su ministerio, antes de él, Juan el Bautista, que ya lo conocemos, anunció: arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo que se ha acercado? ¿Y de qué arrepentirse? A todos les parecía extraño un mensaje así. ¿De qué me voy a arrepentir? Pasaron generaciones, 300 años. Pero el mensaje fue: arrepentidos primero. Hacerles reflexionar. ¿De qué? Porque el reino de los cielos estaban bajo un reinado, ellos. Faraón. Eran esclavos. Habían disfrutado mientras vivió José. Pero después Faraón lo esclavizó. Después, el Señor Jesús empieza con el mismo mensaje de su ministerio. Arrepentido porque el reino de los cielos se acerca. Ya no es Juan el Bautista, el reino de los cielos en la persona de Él, del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios hombre. Él era hombre. Bueno, empieza a decir arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Empieza su ministerio. Ahora, después vamos a ver. Marcos 1, 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Versículo 15, diciendo: el tiempo se ha acercado. Pasaron los años, hasta que se cumplió el tiempo que Dios había dicho. Porque todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Para que nosotros nazcamos necesitamos estar 3 meses dentro de nuestra madre. O 9 meses. 9 meses. Tiene su tiempo. No podemos nacer antes, ni después. Es el tiempo que Dios dispuso. Todos vamos a morir.
En su tiempo. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Cómo? No lo sé. Yo he tenido una tía que vivió 100 años. Tengo mi madre que va a cumplir 92. Entonces, ¿y cuántos hay que mueren antes? Yo no sé cuánto voy a durar. Después dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido, y hay esta palabra, creed en el Evangelio. Lo dice el Señor, lo dice Marcos, no lo dicen los otros. Creed en el Evangelio. Después le dice a sus discípulos, Mateo 10, 6 y 7, id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. 3 veces. El mismo mensaje. Juan el Bautista, Jesús y los discípulos. Y el reino de los cielos se sigue anunciando a través de la iglesia del Señor. A través nuestro, a través de nuestra vida. El Señor ha cambiado nuestras vidas. Ya no somos lo que éramos antes. Ya no decimos las groserías que decimos. Ya no hacemos lo que hacíamos en actos inmorales. Y vaya que dice y menciona Pablo ahí, que no fuéramos, pero en una de esas cosas estábamos. El que diga que no estaba, miente. Porque nacemos en pecado. Y el pecado gobierna nuestro cuerpo. Y Satanás induce a que cometamos ese pecado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se acercó en nuestras vidas, mis hermanos. Y pertenecemos a este reino celestial. Y somos sacerdotes delante de Él. Especialmente los hombres. No es que Dios haga una diferencia entre la mujer y el hombre. En el hogar familiar, el hombre cumple un rol, la mujer cumple otro rol. No es que el hombre sea más o la mujer sea menos. Cada uno tenemos distintas responsabilidades. En la iglesia pasa lo mismo. La iglesia sí, porque somos una familia. Los varones tenemos una responsabilidad grande delante de Dios. Guiar a la congregación en oración en el servicio de sacerdote. Por eso Dios se apartó una tribu, la tribu de Leví, para que fuera su sacerdote. Una familia, Aarón, el sumo sacerdote, y sus hijos. Los otros sí, cumplían otro ministerio. Y en la iglesia del Señor pasa lo mismo. Todos debemos testificar. Todos debemos hablar dando nuestro testimonio qué ha hecho el Señor en nuestras vidas. Porque eso nos sirve de lección para otro hermano. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿A dónde te ha puesto el Señor? Si estás en la casa del Señor, ¿a qué viniste a la casa del Señor? Estamos en la casa del Señor, este lugar es santo, porque nosotros somos santos. Y es santo porque está dedicado este lugar para las cosas santas de Dios. Y somos santos. Por eso dice, me seréis una nación santa. Y nos vamos santificando a través de la palabra de Dios. Vamos dejando ciertas cosas que creíamos que estaba bien y que la palabra de Dios nos muestra que está mal. Como padre a veces le decimos a nuestros hijos, mira, cuídate con esto, con esto, con esto, con esto. Si lo hace o no lo hace, ya es problema de él. Pero no quiere decir que no se le dijo. Y yo estoy muy dolido, voy a contarle algo íntimo, que tengo 2 hijos que fueron criados en los caminos del Señor.
tomaban la palabra, estaban a cargo del grupo de jóvenes, lo ponderaban los hermanos y se fueron, salgan al mundo. Y me duele, ¿por qué? Porque son mis hijos. Entonces yo me pregunto, Señor, ¿no eran tus hijos? Fueron instruidos en tu palabra. Han anunciado tu palabra. Han sido de bendición para otros. ¿Por qué están afuera? Tú has dicho, nadie los arrebatará de mi mano. Pero el que se quiere ir, se va. Nadie lo puede detener. Entonces, yo estoy sufriendo por eso. Les pido que lo tengan en oración. No solamente por los míos, sino que hay muchos hermanos que se han ido al mundo. Se han ido al mundo. Hay que orar. Pero si yo no cumplo el servicio de sacerdote, ¿cómo voy a orar? Si yo no lo siento, ¿cómo voy a orar? Si Dios se ha dignado mirarme, salvarme, darme esperanza, darme seguridad y otros beneficios, ¿por qué no voy a orar? Yo oro, yo he estado en distintas congregaciones, hermanos, donde se ora por la congregación. No, la congregación es un grupito. Debemos orar por toda la familia en todo el mundo, aunque no lo conozcamos. Le voy a decir algo que en un aniversario que tuve acá, hace 20, 30 años creo, más o menos. No, antes. Sí, 30 más o menos. Yo di la palabra. Se me acerca un matrimonio. Hermano Adolfo, ¿cómo le va? Me dice. Yo ni lo conocía. Ustedes no me conocen. ¿Cómo está su esposa? ¿Mi esposa la conoce? No. ¿Y por qué me pregunta? Nos hemos enterado que su esposa tiene cáncer de mama y estamos orando por ella. Me quedé sorprendido. ¿Cómo van a orar por una persona que no conoce? Pero la palabra del Señor nos dice que somos una familia. Somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos hermanos. ¿Cómo no voy a ayudar a mi hermano, a mi hermana, según la necesidad que esté? ¿Cómo no voy a ayudar a mi hermana, aunque sea orando? ¿Cómo no voy a ayudar a mi hermano, a mi hermana, visitándola? ¿De qué sirve que yo esté delante de ustedes si lo que yo le hablo no lo hago? No sirve de nada. El Evangelio es vida. El Evangelio es práctica. No es teoría. Hay mucha teoría. Muchos jóvenes van a estudiar a los seminarios. Pero fríos, indiferentes. El sacerdocio es muy importante. Les voy a contar un caso. Mi esposa tuvo 3 cánceres, 2 de mama y 1 de páncreas. Tuvo casi 13 años enferma de cáncer. Cuando ella partió a la presencia del Señor, uno de los ancianos me dice: Adolfo, siempre he estado orando por tu esposa. Ya lo sé, gracias. Ya lo sé. Y le dije con todo respeto: si usted hubiese venido
a visitarla una vez, un minuto, y orara con ella, sería distinto. Todos tenemos responsabilidad, no porque sea el anciano o el pastor o lo que sea, toda la familia. El servicio del sacerdocio es importante. Es muy importante. Y a veces no le damos el valor que se merece el servicio del sacerdocio. Es de una gran responsabilidad interceder ante nuestro Padre Celestial por cada uno de los hermanos. Yo estoy en contacto con una congregación de Bolivia. Yo soy boliviano, argentino, natural, pero sobre todo soy celestial, soy del Señor. Entonces, al hermano que está al frente, que es un pastor, cuando me dice, hermano, ¿usted puede orar? Yo oro por toda, no por la congregación, por todos tus hijos que están en la tierra. ¿Y saben qué? Ahora los escucho, a los hermanos orar. Te pedimos, Señor, por los hermanos de la congregación y también por todos nuestros hermanos que están en la tierra. ¿Por qué? Porque una hermana anciana, enferma, prácticamente postrada, ¿qué hacía? A su hijo le decía, era de Villarreal, ¿por quién hay que orar? ¿Por quién hay que orar? Por el misionero en tal lugar, ¿y cómo se llama? Fulano de tal. ¿Sí? Y oraba. ¿Qué le decía? No sé, pero oraba. Cumplía ella con su servicio de sacerdocio. También. Y un día ese misionero viene, el hijo lo trae a la casa. Usted, el misionero fulano de tal, que si yo estaba orando por usted al Señor, que aquí, que acá, que esto, que lo otro. Conocía toda la vida de la familia. Y es así. Entonces, el sacerdocio es muy importante. Estamos en la cena del Señor. No hay que digitar al hermano orar por esto, no. Uno tiene que levantarse y orar. Comunicarse con Dios. Y al que comunicarse con Dios, se comunica con los hermanos. Y nosotros con nuestro sí, nuestro amén, estamos siguiendo al hermano en oración. Entonces, somos un reino de sacerdotes. Hechos, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban. Hay que anunciar el reino de Dios. Besarle una gotita de no sé qué, de la nariz. Hay que anunciar el reino de Dios, estemos donde estemos. Hoy hay gobiernos y sabemos lo que son los gobiernos. Pero el gobierno del reino de Dios es distinto. Nadie lo puede igualar. Otro pasaje, Hechos 19:8 dice, y entrando Pablo en la sinagoga habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo, persuadiendo acerca del reino de Dios. Porque, hermano, podemos, de un pasaje, no es lo mismo que si lo apoyamos con otros pasajes, porque se dice muchas veces, se menciona muchas veces. Después, Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entréis en el reino de Dios. Tribulaciones. Ustedes saben lo que es una tribulación. Hay distintos tipos de tribulación. El que está en una institución militar pasa por distintas tribulaciones, distintos tipos de entrenamiento,
para distintas circunstancias por las cuales se tiene que encontrar. No solamente para la batalla, pero tiene que estar preparado a la batalla. Necesita un estado físico bueno. Necesita tener sus 5 sentidos abiertos. Necesita estar observando a su compañero, a su amigo, como quieran llamarle. Necesita tener su arma bien para que no se le trabe. Tengo experiencia para contar de eso. Nosotros necesitamos tener nuestra arma para no olvidarnos. No podemos conocerla de memoria toda, pero sí el Señor nos va a poner los versículos. No nos acordaremos dónde queda el pasaje, pero sí sabemos lo que nos dice. Y sigue diciendo, entonces, muchas tribulaciones. En Hechos 28, un poquito largo, quisiéramos ir de ti, le dicen a Pablo, ahí en Roma, cuando él fue llevado preso, que él apeló a César. Los mismos judíos le dicen, quisiéramos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Claro, los judíos hablaban contra el nuevo camino, porque así le decían al mensaje de Pablo. Entonces, y se fue a los gentiles, porque Dios lo usó. Entonces, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, los cuales le declaraba y le testificaba el reino de Dios. No el reino que estaban viviendo, el reino de Dios, el reino celestial. Desde la mañana hasta la tarde, miren cómo estaban reunidos, persuadiéndolos acerca de quién, de Jesús, del Mesías que ellos esperaban, de la promesa que Dios había hecho, de los años que habían pasado, pero el tiempo de Dios solamente lo saben, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y nosotros debemos regirnos por lo que dice la palabra de Dios, no lo que diga un excelente expositor de la palabra de Dios, no lo que diga un excelente teólogo, si yo no verifico con la palabra de Dios, porque hay mensajes cruzados. Después sigue diciendo, algunos asistían a lo que decía Pablo y otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse le dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías, capítulo 6, 9 al 10, a nuestros padres: de oída oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no persuadiréis. Sigue un poquito más. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. ¿Y nosotros somos los gentiles? Formamos parte de la iglesia. Ahora, dice acá, Pablo permaneció 2 años y recibía a todo lo que él venía, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. El Señor lo utilizó a Pablo, que aún en la cárcel, él estaba testificando, anunciando el mensaje del reino de Dios. Y muchos se salvaron. Nosotros no sabemos cómo podemos salvar a una persona. Anunciemos el mensaje, que vean nuestras buenas obras, no mirando solamente por lo nuestro propio, sino por lo del otro hermano o por lo del vecino. Les puedo contar de una vecina, no sé cuánto tiempo, creo que ya me pasé. Había una vecina, era ya, 7 ya. Había una vecina que los saludábamos, ni nos contestaba el saludo. Pero, buenos días, buenas noches, ni nos contestaba el saludo. Resulta que una noche, a las 7, casi las 8, sí, tocaron el timbre
Y mi señora viene y me dice, es la vecina. ¿Y qué tiene la vecina? Digo, y conoce mi casa, de esas chorizos antiguas que tienen casi 30 metros. Me pidió si le podía prestar el teléfono y se lo prestaste, sí. Pero lo que pasa es que se cayó y creo que tiene roto el tobillo, me dice. ¿En serio? Sí, no puede caminar. Quería llamar, era cuando estaban esos los ladrillos, ¿te acuerdas? Una hija se había ido a Mar del Plata, la otra no, y no podía comunicarse. Cuando yo voy ahí más cerca, la veo, señora. Le digo, usted, ay, que vamos a llevar al hospital. No, me dice que no, usted no está en condiciones de decir no. Así le dije, no está en condiciones de decir no, vamos al hospital. La agarré. La agarré. No digo nada. Vamos al auto, abrimos el auto, la puse en la silla. La llevé, tengo un hospital ahí cerca de casa, el Álvarez, en Flores, y ahí fuimos. Esperamos con mi señora 10 minutos, porque dijo la enfermera, está en quirófano los médicos. Mi amor, no está en quirófano. Sí, ya lo sé. Vámonos, entramos, vamos al office de los médicos. Y la enfermera dijo, los médicos están en quirófano, no están en quirófano. Acá hay una paciente que tiene una fractura y necesita ser atendida. Abrimos la puerta, 6 médicos ahí. ¿Ustedes son los médicos? Sí. Ella es colega de ustedes, decirle. ¿Quién es el que está de guardia acá? Yo le digo, vení. Soy una paciente. También hay que saber, eso yo lo sé porque he trabajado en un hospital. Entonces, ¿entendés? Tiene la fractura, radiografía, yo llevándola, sacarle placa, todo, y después llevarla a su casa. Le dijo, atiéndame rápido porque yo tengo que ir a trabajar, le dijo mi señora. Dentro de guardia. Y a partir de ahí, toda la familia cambió. Toda la familia. Cuando vino la hija de Mar del Plata, tocó la puerta para agradecer. Si yo soy del mundo, aún siendo del mundo, tengo que condolerme de mi prójimo. Más siendo del Señor. Y con todo respeto, eran judíos. Eran judíos. Entonces, tengo tantas cosas para decir. Bueno, ya vamos a terminar. Después vemos de que tenemos una libertad para entrar al lugar santísimo. Ustedes saben, hermanos, que cuando Dios dio sus leyes, hizo construir el templo, estaba el patio, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo era donde entraba una vez al año el sumo sacerdote y con sangre ajena. Era tan cruento todos esos sacrificios que hoy no creo que lo haga. ¿Y dónde está la sangre? Para decirle a los judíos, ¿dónde está la sangre? Pero esa sangre fue vertida por el Señor Jesús. Eso era sombra de lo que iba a ser en la persona del Señor Jesús. Los miles y miles de corderos que murieron por el pecado. Este cordero que había sido preparado desde los tiempos inmemoriales en la persona del Señor Jesús, Él sufrió ese sacrificio cruento. Y esa sangre es la que limpia el pecado del ser que cree en Él, que ha limpiado nuestros pecados y que lo sigue limpiando. Si no, ¿cómo vamos a estar en la pureza delante del Señor? Nos va purificando. Vamos a la novia, y ya hoy es cualquier cosa. Se casan 3, 4 veces y siempre de blanco. Ya no existe esa pureza en la mujer.
Qué hermosa es ver a la novia bien ataviada, bien ataviada. Qué hermosa. Uno ya la conoce, pero dicen que el hábito no hace al monje, pero como lo ayuda, ¿no es cierto? Nosotros cuando nos trajeamos también, somos la misma persona, pero también el hábito ayuda, nos cambia. Tenemos mejor imagen, parece que tenemos esta mejor sonrisa. ¿Cómo será cuando estemos con el Señor? Yo digo, ¿cómo será? No sé. Que Él nos ganó con su sangre. Entonces, ¿cómo no voy a tener eso? ¿Cómo no voy a orar al Señor en la congregación? ¿Cómo no voy a cantar en la congregación? ¿Cómo no voy a testificar en la congregación? ¿Cómo no me voy a gozar con los hermanos en la congregación? Aunque sea un vaso de agua. Y ya termino. Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria al imperio por los siglos de los siglos. Nos hizo reyes y sacerdotes. 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y el último, Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo, nosotros, el que tiene parte en la primera tribulación. Resurrección, ¿qué tribulación? Resurrección. Después, ¿qué dice? La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaremos con Él 1000 años. Habla del milenio, ¿no es cierto? Yo decía, ¿cómo vamos a estar con Él? Cuando uno es joven y es nuevo en la conversación, en la conversión del Señor, dice, ¿cómo vamos a estar? Entonces es muy importante. Pensar antes, hermanos, la vestimenta que Dios diseñó para el sacerdote. Tiene tanto significado, pero nosotros no necesitamos esa vestimenta, porque estamos revestidos. Tenemos libertad de entrar al lugar santísimo, los cielos. Tenemos libertad de entrar de como aquel hijo que el papá es presidente y el hijo entra nomás. Porque es su padre, por más que sea presidente, es su padre. Y nosotros tenemos la libertad de entrar y hablar con el Padre. De pedirle todo lo que pidiera a mi Padre en mi nombre, yo lo daré. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo hago las cosas de mi Padre y yo tengo que hacer las cosas de mi Señor y mi Salvador, ¿no? Él nos dio ejemplo de humildad, de sencillez, de pureza. Él nos dio ejemplo cuando se puso la toalla y empezó a lavar los pies. El siervo. Queda mal la palabra siervo, ¿no? No se usa ahora. Pero todavía se siguen algunos. En algunos lugares del país se usa y en otros países. Les voy a decir lo siguiente. Y se lo voy a decir esto. Mi señora los criaron un matrimonio aparte. Era su criada, digamos. ¿Por qué? Porque no le autorizaron a que la adoptaran. Y mi suegra y mi suegro la criaron como si fuera su hija. Pero no era su hija, era su criada. Y yo le decía, yo me estoy casando con la criada. Yo decía, me estoy casando con la criada. Y a veces me decía, y sí, porque a mí me criaron. Y yo lo entiendo, porque yo tenía criado, mis padres tenían criado. Y esas criadas formaban parte de la familia, porque estaban bajo la responsabilidad de los sapos. Se enfermaban, había que curar, había que mandarla a estudiar.
Yo tengo un sobrino que su criada, que era de mi madre, lo crió a él. Después mi sobrino puso su empresa y ya la que era la criada ya la empleó y le daba trabajo, tuvo su hijo y lo hizo estudiar y es profesional como es mi sobrino. Entonces, como hijo de Dios, con más razón de ayudar. Siempre aconsejar a otro. Yo tengo varios casos. En el hospital de clínica que trabajé, vos hace terminar tu secundaria y estudiar enfermería, le decía. Nada, que esto, que lo otro, que decía. Ya llevo 20 años de trabajo. Se vienen las chicas de 22, 23 años, enfermeras. Pero ellas no saben lo que yo sé, pero vos no sabés la teoría que ellas saben. Le decía así. Era así, sí. Y viene la licenciatura en enfermería. Ahora hay una enfermera como directora de enfermería. Cuando venga la licenciatura, van a poner la licenciada de directora de la enfermería. Entonces va a cumplir otro rol. Entonces yo le hablaba así. Entonces, estudiar como 4 compañeras. Tengo varios casos. Ya. Resulta que yo dejé de ver a una compañera. Yo decía, ¿qué será? ¿Se habrá ido? Después de varios años, yo salí del trabajo y ahí le entraba. Adolfo, ¿cómo va? Hola, ¿qué hace? No, lo que pasa es que cambié de turno. Estoy sábado, domingo y feriado. No nos veíamos. Y estaba con otro colega. Le dice, él es mi mentor. ¿Qué le dice? Sí, yo soy lo que soy porque se lo debo a él. Soy licenciada en enfermería, preparo alumnos, enseño y yo pongo su ejemplo. ¿Saben por qué yo soy licenciada en enfermería? Se lo debo a un compañero que es de mantenimiento. ¿Y qué tiene que ver mantenimiento con enfermería? Nada. Pero este compañero me aconsejaba esto. ¿Sí? Así. Porque yo le decía, pues estudia enfermería, hace tu secundaria, 2 años, estudia enfermería, se te destapa el tari, disculpen la palabra, y por ahí hacer la licenciatura. Entonces, la otra se quedó ahí, ¿en serio? ¿Es así? Entonces, los años nos van enseñando. Y si todos los días hacemos lo que le dice a Josué, ¿qué le dice el Señor a Josué? A ver, fuerte. ¿Qué le dice el Señor a José que va a introducir al pueblo? ¿No se acuerdan? ¿Meditarás en este libro de la ley? ¿Es así? Día y noche. Lo que pasa es que es común decir no tengo tiempo. Estoy cansada. Pero tenemos tiempo para mirar un programa de televisión. Tenemos tiempo para otras cosas. Pero si yo me leo 5 versículos, y esos 5 versículos me los voy a ir repasando cuando voy a trabajar, eso me ayuda. Por eso en muchas congregaciones han tomado la situación, lea la Biblia en un año. Y así lo están haciendo. Entonces leíste los 3 capítulos, los 2 capítulos, Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, hermano, somos sacerdotes. No existe en la familia del Señor y yo no puedo orar. Aprende. 2 segundos. Un hermano que tiene ahora 84 años, ahora unos 14 años, 15 que está en la congregación. Te quiero escuchar orar. Y no, yo te quiero escuchar orar. Los hermanos también, porque lo que vos sentís no lo siento yo. Y lo que yo siento no lo sentí. Entonces, ¿orar?
Y el hermano empezó orando. Me daba no sé qué cosa, que orar. Yo no puedo orar por vos. Y esto yo se lo dije porque cuando yo era joven, un hermano anciano me dijo, Adolfo, tenés que orar. Tenés que orar. Así como comés, tenés que orar. Y bueno, y así. Entonces, es un privilegio, hermano, ser sacerdote del Señor. Lamentablemente las hermanas no disfrutan de este privilegio cuando están los hombres. No quiere decir que no lo pueden hacer cuando están ellas. Sí, lo pueden hacer, pero debemos hacerlo. Y a dar gracias a Dios, alabar su nombre y bendecir a nuestro Padre Celestial en la persona de su Hijo, el Señor Jesús. Amén.